¿De verdad Robson Matheus se va a ir al Borussia Dortmund o cuál va a ser el futuro del mediocampista de Bolívar? Y Carlos Lampe fue ofrecido al fútbol argentino. ¿Podrá salir del club en este mercado de fichajes? Comencemos. Gracias por ver este video. Yo soy Futbolista Zurdo y en nuestro canal encontrarás noticias, novedades y análisis sobre el fútbol boliviano y también internacional. Suscríbete porque ya somos una familia con más de 114,000 suscriptores. En este canal encontrarás toda la información acerca de las eliminatorias y especialmente de la selección boliviana. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todos nuestros videos. Gracias. En redes sociales ha circulado una información que indica que Robson Matheus estaría teniendo interés del equipo de Borussia Dortmund de Alemania, que ya tendría algunos ojeadores interesados en conocer más acerca del rendimiento de este jugador. Pero bueno, le preguntaron al propio Robson Matheus en la convocatoria de la selección boliviana y él dijo que nunca se enteró de este supuesto interés del Borussia Dortmund. También en las últimas horas el representante de jugadores Silvio Fontana, que no es el representante de Robson Matheus, pero que siempre le preguntan acerca de este tipo de situaciones del mercado de fichajes, Silvio Fontana dijo que Robson Matheus tiene que salir a un equipo tal vez intermedio antes de poder dar el salto a un fútbol ultra competitivo de primer nivel. Y si bien a mí Silvio Fontana pues no me cae mucho, porque creo que a muchos jugadores pues no les ha dado las mejores oportunidades y no ha pensado muy bien en sus carreras, como el caso de Jason Chura, por ejemplo, que estuvo en Grecia 6 meses, casi no jugó nada y ha tenido muchos problemas para volver aquí, pero bueno, ya está jugando en Blooming actualmente. Pero lo que dice Silvio Fontana es cierto, tal vez es imposible salir del fútbol boliviano y directamente llegar al fútbol de Alemania o a cualquier liga realmente importante de Europa. Es muy difícil y primero tal vez tienes que pasar por un equipo intermedio. Y ahí es donde yo creo que Robson Matheus pues tiene que tomar una decisión muy inteligente y muy acertada pensando en lo mejor para su carrera. Es un jugador joven, por supuesto, tiene 23 años actualmente, acaba de hacer un segundo semestre de 2025 muy destacado, ha comenzado este año siendo de los jugadores más importantes de Bolívar y por lo tanto está en uno de sus mejores momentos en la carrera que ha tenido, y si lo puede consolidar con una buena Copa Libertadores, jugando el repechaje, ojalá clasificando al Mundial y después jugando el Mundial, si todo esto lo puede hacer Robson Matheus en los próximos 6 meses, bueno, 3 meses para ser exactos, porque ya estamos en marzo y hasta junio que se juegue el Mundial y que pase toda la Libertadores, en estos 3 meses Robson Matheus puede estar teniendo uno de los momentos más decisivos para su futuro, porque del rendimiento que tenga Robson Matheus en los próximos 3 meses dependerá qué ofertas y qué oportunidades se le abren en el mercado de fichajes. Como dice Fontana, tal vez no vas a irte directamente al Borussia Dortmund, tal vez es imposible desde la liga boliviana, pero con 23 años y después de haber jugado ya 2 temporadas y media en primera división de Bolivia, jugó Sudamericana con Always Ready en la temporada 2024, jugó eliminatorias desde que llegó Villegas y lo puso como uno de sus titulares también desde 2024, en 2025 jugó Libertadores con Bolívar, este año también va a jugar Libertadores con Bolívar, el año pasado también jugó Sudamericana, lo hizo bien, marcó goles al Atlético Mineiro, goles a Palestino, goles importantes en La Paz. Entonces Robson Matheus ya ha generado la suficiente experiencia en partidos internacionales de Libertadores, de Sudamericana, de eliminatorias, para ya poder dar el siguiente paso en su carrera. Y aquí yo siempre doy el ejemplo de Roberto Carlos Fernández, que yo creo que tuvo mucha paciencia y eso le ha ayudado a tener una carrera exitosa fuera del país. Roberto Carlos empezó como suplente en Bolívar en 2020, después en 2021 Roberto Carlos ya era un jugador titular en Bolívar y jugó algunos partidos de Sudamericana. En 2022 ya es titular indiscutible, Bolívar sale campeón y en 2023 Roberto Carlos hace una gran fase de grupos de Libertadores con Bolívar y cuando acabe esa fase de grupos termina saliendo al fútbol de Rusia y en Rusia ya está casi 3 años completos. Y lo mismo
mismo debería hacer Robson Mateus. Una vez que has consolidado tu paso por el fútbol boliviano, en Always Ready, en Bolívar, en la selección, muchos partidos internacionales, eliminatorias, Libertadores, ya estás listo para dar el siguiente paso. Y hay que elegir muy bien el siguiente paso. Tienes que ir a un equipo donde puedas ser titular, donde te abran las puertas para que juegues. Eso Roberto Carlos lo tuvo y también supo aprovechar sus oportunidades, porque si Roberto Carlos no hubiese estado preparado, no habría funcionado. Pero sí que tuvieron la intención en Rusia de darle minutos, de darle continuidad. Ahora, el país que elija irse en Robson Mateus también puede ser un factor importante para su futuro. Yo creo que si quiere continuar en Sudamérica, jugar en Ecuador sería un paso bastante interesante, como lo ha hecho Villamil, que ya está para su tercera temporada en Liga de Quito, donde ha ido creciendo. No era titular al inicio, después sí, salió campeón y ya en este último año titular indiscutible en una Libertadores muy destacada, llegando hasta semifinales. Así que yo creo que Robson Mateus también puede decidir jugar aquí en Sudamérica. Tal vez el fútbol ecuatoriano sería una evolución lógica, tal vez en Argentina, tal vez en Brasil, aunque creo que Ecuador es una liga muy interesante porque muchos jugadores ecuatorianos salen al extranjero y es una liga que se ve mucho en Europa. Porque habitualmente los jugadores argentinos y brasileños tal vez tienen mayor marketing, tal vez son más caros en el tema económico, pero los equipos europeos dicen, en Ecuador también hay mucha calidad, pero no hay tanto marketing, entonces los jugadores son un poco más baratos, pero pueden tener un rendimiento muy bueno. Ecuador para mí sería un fantástico lugar, un fantástico destino, si juegas en Liga de Quito, si juegas en Independiente del Valle, si juegas en Barcelona, en los equipos grandes que han estado participando en Libertadores los últimos años, podrías tener una buena chance de consolidarte ahí. La liga ecuatoriana es más difícil que la liga boliviana y después la oportunidad de salir tal vez a Brasil, como se dijo que había interés desde Brasil por Villamil, o tal vez incluso a Europa. Es más fácil llegar a Europa desde Ecuador que desde Bolivia. Así que veremos qué ofertas y veremos qué países están interesados en Robson. El año pasado el interés más fuerte tal vez fue de Rusia, que también querían continuar contratando jugadores bolivianos tras el buen paso de Roberto Carlos Fernández, y finalmente se llevaron a Yomar Rocha también de Bolívar. Pero parece que Robson Mateus, Miguel III se interesaron mucho en ese amistoso de Bolivia contra Rusia, pero tampoco hubo muchas más ofertas. Así que creo que tiene que continuar su camino Robson Mateus, hacer una buena Libertadores, un buen repechaje. Ojalá que vayamos al Mundial, que te puede revalorizar mucho y te puede dar mucha visibilidad. Jugar un Mundial es algo que en tu currículum creo que vale muchísimo, jugar un Mundial y haber jugado gran parte de las eliminatorias y también del repechaje. Así que ojalá que lo consiga, y también Bolívar tiene que saber gestionar esto. Tiene un contrato largo hasta final de 2029, así que en Bolívar tal vez no hay mucha prisa de venderlo y habrá que ver si Robson puede encontrar las oportunidades que cree necesarias para poder salir. También con una buena oferta económica para Bolívar, que actualmente debe ser nuestro jugador más valioso por edad, por proyección, por rendimiento actual. Así que Bolívar también tiene como uno de sus pilares fundamentales la venta de jugadores para intentar ser autosostenibles, y Robson Mateus es uno de esos jugadores por los cuales tienes que saber vender y tienes que saber pedir un monto adecuado para la calidad que tiene el jugador. De momento tal vez no es la mejor etapa, no es lo más indicado hablar de fichajes actualmente, pero que se enfoque, que siga con este rendimiento fantástico, que meta muchos goles como lo viene haciendo, y en junio tal vez tiene una oferta interesante. Gracias por ver este video. Suscríbete ahora para estar al tanto de todas las noticias. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todos nuestros videos. Gracias. También hablamos acerca de Carlos Lampe, porque hace un par de semanas parece que, no sé si su representante o tal vez alguna agencia de representación lo ofreció a Newell's Old Boys de Argentina. Y bueno, Carlos Lampe está tal vez en la etapa final de su carrera, pero sigue siendo el arquero titular de Bolívar, y en estos últimos 3 años, desde 2023, pues ha conseguido cosas importantes. Ha ganado la Liga de 2024, la Copa de la Liga 2023, cuartos de final de Libertadores,
cuartos de final de Sudamericano, octavos de final de Libertadores también en 2024. Ya tiene 38 años, como digo, está en la parte final de su carrera, pero tal vez en el tema de arqueros puedes extenderle un poquito más. Y bueno, Lampe es un arquero que actualmente en este año ha estado irregular, ha tenido algunos partidos muy buenos. La final con Always en La Paz ha estado muy bien, ha tapado goles, especialmente 2 goles clarísimos, uno de Godoy, uno de Nava, goles pero que eran goles seguros y Lampe estuvo muy bien, pero también tiene otros partidos y otros errores en los cuales pues se nota que Lampe tal vez no está pasando su mejor momento, al menos en este 2026. El año pasado sí que estuvo muy bien, volvió de su lesión tal vez renovado, descansado y después de su lesión estuvo fantástico y nos dio la seguridad que no teníamos con Lancilota, con Cordano, que fueron los arqueros del primer semestre del año pasado, y con Lampe ya en la segunda mitad del año se pudo competir de mejor manera. Ahora creo que es muy difícil para Bolívar conseguir un arquero de garantía como Lampe actualmente, porque ya estamos en marzo y los mercados de fichajes están prácticamente cerrados. Lo más probable es que tengas que fichar a algún jugador que está inactivo, y si es un jugador inactivo pues lo más probable es que no sea muy buen jugador o no esté teniendo su mejor momento. Así que Lampe tiene que quedarse en Bolívar sí o sí y no puede salir de Bolívar. Sería otra vez quedarte sin arquero como lo hicimos el año pasado. Y jugar Libertadores sin arquero te penaliza mucho. Cordano con ese pésimo partido con Sporting Cristal en Perú y Lancilota con el pésimo partido con Cerro Porteño. Y en esos 2 partidos se fue la opción de clasificar a octavos de final. Solo necesitabas o empatar con Sporting Cristal o empatar con Cerro, y simplemente con un empate en cualquiera de esos 2 partidos ya habrías estado en octavos de final. La verdad que el grupo de ese año del 2025 era un grupo muy fácil, muy accesible, gracias a que tenías al Palmeiras que ganó todos sus partidos y después solo tenías que ser un poquito mejor que Sporting Cristal o un poquito mejor que Cerro Porteño, y no pudimos serlo. Pero bueno, es porque te faltaba defensa, tenías jugadores lesionados y también porque te faltaba arquero. Especialmente con Sporting Cristal te faltó arquero. Los 2 goles yo creo que se los come Cordano, y con Cerro Porteño, si bien nos meten 4, los primeros 2 goles yo creo que Lancilota podía hacer un poquito más. Así que ojalá que Lampe se quede. Ha dicho también que si clasificamos al Mundial se va a retirar de la selección boliviana, que jugaría el Mundial y nunca más jugaría en la selección, que también puede ser un punto final positivo para su carrera, pero habrá que ver si Lampe quiere seguir jugando también en Bolívar. Depende del tema económico. Yo creo que Bolívar, pese a que ya no está Claure y pese a los problemas económicos del país estos últimos años, Bolívar sigue siendo un equipo que te da estabilidad, te da tranquilidad, te paga tu sueldo a tiempo y es un sueldo bastante importante. Y a no ser que le ofrezcas mucho más dinero a Lampe para que se vaya a Argentina nuevamente, no creo que tome esa posibilidad. Además que en Bolívar sabes que eres titular indiscutible y en la selección al parecer también va a ser titular indiscutible Carlos Lampe. En cambio, si te vas a Argentina, no sé si tendrás tan garantizado el puesto y la opción de jugar constantemente, de ser protagonista, que yo creo que tampoco quieres pasar el último año o los últimos años de tu carrera en el banco de suplentes. Así que si bien actualmente este 2026 lo ha empezado de manera irregular con algunos muy buenos partidos y otros errores también importantes, creo que Lampe sigue siendo en este momento la mejor alternativa para el arco de Bolívar. Ojalá que no salga, y bueno, ya si se quiere ir a mitad de año o a final de año ya tienes el tiempo suficiente para poder reaccionar, comprar otro arquero o ver otras alternativas. Pero actualmente en el mes de marzo, a 3 semanas de comenzar la Libertadores, creo que no sería positivo perder a un jugador que es totalmente clave, totalmente importante y que va a ser titular y que ojalá nos dé mayor seguridad para poder competir en Libertadores.